que nos ha permitido estar en esta mañana cantando juntos, escuchando la palabra. No dejemos orar por los enfermos, aquellos que no pudieron venir, tengámoslos en cuenta. Y esta mañana, al ser expuestos a estas preciosas verdades por medio de estos cantos, ahora también seremos expuestos a la verdad por medio de su palabra. Así que acompáñenme a las exposiciones, continuando con las exposiciones de Romanos. Acompáñenme a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo en esta mañana de los versículos 25 al 32. Romanos capítulo 11, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, a partir del versículo 25. Y dice la palabra de Dios en esta mañana: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos a desobediencia para mostrar misericordia a todos. Amén. Padre Dios eterno, Dios bendito, Dios de toda misericordia, gracias te damos por tu palabra, tu verdad, por la cual somos santificados y transformados. Te pido que nos hables en esta mañana, nos ayudes a entender esta porción de texto y que sea también aplicada en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1789, el buque de guerra británico HMS Bounty sufrió un famoso motín liderado por su teniente Fletcher Christian, dejando a su capitán y 18 fieles más a la deriva en el mar en el bote salvavidas del barco. Los amotinados, junto con un grupo de hombres y mujeres tahitianos, finalmente se asentaron en la isla de Pitcairn, en el Pacífico Sur. Inicialmente, la vida en la isla estuvo marcada por la violencia, por la embriaguez y la anarquía, un caos nacido del pecado y la rebelión. El pecado de uno por el poder llevó a una civilización al pecado y a la maldad. Pero aquí es donde la misericordia brilla. Uno de los amotinados, John Adams, el último hombre en morir de los amotinados, encontró la Biblia del barco. Con el tiempo, leyendo las Escrituras, Adams experimentó una convicción personal y una conversión. Gracias a su liderazgo y a las enseñanzas bíblicas, toda la comunidad de la isla Pitcairn se transformó. Cuando un barco estadounidense visitó esta isla décadas después, encontraron una comunidad cristiana, pacífica, moral y devota. Lo que una vez fue un lugar de derramamiento de sangre, se convirtió en un lugar de misericordia, perdón y gracia. Todo porque la palabra de Dios llegó incluso a los lugares más remotos e indignos de esa isla. Y así como la isla Pitcairn era un lugar improbable para que la misericordia de Dios brillara, Pablo también enseña que Dios extiende su misericordia tanto a judíos como a gentiles, como a rebeldes y a religiosos, a los menos afortunados y a los más alejados. La misericordia de Dios no conoce fronteras nacionales ni sociales. Fluye hacia quien Él quiere, en su tiempo, como parte de los propósitos de su pacto. Y eso es lo que Pablo está describiendo. En Romanos 9, para aclarar el asunto,
de la salvación, y para aclarar lo tocante a Israel, Pablo explica y defiende la doctrina de la elección. Habiendo aclarado la elección, entonces comienza a responder la cuestión si entonces las promesas de Dios han fallado. Y afirma que realmente todas las promesas para Israel han sido cumplidas en Cristo. Y por eso es por lo que pasa entonces a explicar la contraparte. Y así da razón de por qué los israelitas no habían creído. Y entonces explica la doctrina de la responsabilidad humana. Si eres salvo, es porque Dios te eligió. Si no eres salvo, es porque rechazas a Dios. Y por lo tanto, no hay ni excusa para los perdidos, ni jactancia para los salvos. Todos son pecadores, pero los que son salvos es por la misericordia de Dios. Y con eso explica que el único medio para salvación es solo por la fe en Jesucristo. Y por tanto es una salvación por fe y no por obras. Y entonces entra el capítulo 11, donde nos aclara la relación ahora en el Nuevo Testamento con respecto a los judíos y a los gentiles. Primero, la verdad de que no debe de ser ignorada, de que Dios siempre se ha dejado un remanente de Israel. Por causa de la fidelidad de Dios y su gran misericordia, Israel no ha sido desechado, sino que ha entrado en un tiempo de endurecimiento judicial parcial por parte de Dios. Y Pablo constantemente está citando el Antiguo Testamento para validar sus puntos. Y después pasa a explicar acerca de la importancia de Israel y usa una alegoría de la raíz del olivo para explicar que solo los elegidos serán salvos. Los judíos que no creen, aunque naturales al olivo, son cortados. Y los gentiles que creen son añadidos a pesar de ser de un olivo silvestre. Pero aún hay esperanza para Israel. Dice Pablo que aunque sean cortados, si creen, poderoso es Dios para injertarlos de nuevo al olivo santo. Y vemos que Dios tenía un maravilloso plan en el tropiezo de Israel. Recordando que tropezaron por no querer obedecer a Dios. Por su continua desobediencia, Dios abrió las puertas a los gentiles para salvación. Pero no tiempo sin desechar u olvidarse de su pueblo escogido, Israel. En otras palabras, y según el propósito eterno de Dios, en el pacto eterno de redención, Dios ha hecho misericordia universal para todos. Porque todos somos pecadores. Y Él ha abierto la misericordia. Las puertas de la misericordia de Dios y la salvación han sido abiertas de par en par. Y de eso es lo que Pablo tratará en esta última porción teológica. La siguiente ocasión estaremos viendo la adoración que todo esto le hace brotar a Pablo. Pero después, para después llegar a la parte práctica de la carta. Y Pablo comienza esta porción de texto explicando un misterio, con el cual de ahí salta una conclusión polémica con la frase: todo Israel será salvo. Y así terminar explicando que la misericordia de Dios es para todos. Entonces, entramos al texto en el versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Observemos que este es un misterio de suma atención y que no debe de ser ignorado. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. Esto que Pablo está diciendo hasta el versículo 32 tiene una gran importancia. Porque todo lo que sigue está atado a la realidad del Evangelio. Y para entender mejor esto, entender mejor este texto y esa realidad del Evangelio, es necesario aclarar el término misterio que Pablo está usando. La definición va así, que normalmente encontramos en diccionarios: cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar.
Es algo que es conocido o secreto y que por eso es difícil o incluso imposible de conocer. Y este es un término que Pablo usa en varias de sus epístolas. Puede entenderse como una verdad que nosotros no podemos conocer a menos que Dios nos la revele. Y lo usa para referirse a algo que está escondido del razonamiento humano, pero que Dios en su gracia nos lo ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y como lo usa Pablo, no era algo totalmente desconocido. Pudo haber referencias o haberse mostrado parcialmente en el Antiguo Testamento, pero que solo ahora en el Nuevo Testamento tenemos una revelación más completa de eso. Entonces, este misterio no es algo indescifrable u oculto en su totalidad. Más bien es algo que antes estaba escondido en el consejo eterno de Dios y que ahora ha sido revelado en Cristo y por medio de la enseñanza apostólica para el beneficio de su iglesia. Y a esto se refiere Pablo con misterio en todas sus epístolas. Hay una consistencia en el uso de esta palabra. Si pudiéramos darle una definición, un misterio en la teología paulina es una verdad divina que estuvo oculta, pero que ahora ha sido revelada por Dios, particularmente con respecto a su plan de salvación en Cristo. Déjenme repito eso. Misterio, si lo vemos desde una teología paulina, es una verdad divina que estuvo oculta, pero que ahora ha sido revelada por Dios, particularmente con respecto a su plan de salvación en Cristo. Podemos ir, por ejemplo, a Efesios, capítulo 3, versículos del 3 al 6, donde nos habla del misterio de Cristo que antes no se dio a conocer, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es con respecto a los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Podemos ir también a Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 27, donde habla del misterio oculto desde siglos, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos. Y es con respecto a los gentiles y la esperanza de gloria en Cristo. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26, habla de la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y es con respecto a la obediencia de la fe en Cristo. Primera de Corintios 2:7 habla del misterio que es la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, con respecto al resultado final de la fe en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: les digo un misterio, y es con respecto a la resurrección final. Entonces podemos ver cómo Pablo usa este término con respecto a eso, que algo antes estaba oculto y ahora ha sido revelado en Cristo. Entonces este misterio que está hablando debe de ser tomado igual. Dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. En primer lugar, es que el endurecimiento de Israel no es total, es parcial, como ya habíamos aclarado anteriormente. ¿Con qué fin? Para que el bien de los gentiles, para el bien de los gentiles en la salvación de Cristo, pero también abriendo la puerta para el remanente de Israel. Israel no puede ser descuidado en cuanto al Evangelio, porque siempre ha existido y existirá un remanente de entre los judíos. Ese es el misterio. ¿Y hasta cuándo será esto? Dice Pablo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí la palabra plenitud significa lo mismo cuando lo usó anteriormente en este mismo capítulo. Tiene el mismo sentido y es en relación al número completo de personas, es decir, el número completo de los elegidos. Anteriormente en este capítulo la usó con relación a todos los elegidos de entre los judíos, pero ahora es con relación con los gentiles.
es decir, hasta que se complete el último de los elegidos de los gentiles. Ahora, es necesario explicar aquí parte del argumento que veremos más adelante en el siguiente punto. Porque algunos dicen, hasta que haya, significa que habrá salvación después del tiempo de los gentiles. Hasta que haya, está marcando el límite del endurecimiento para que sea quitado. Y no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, ¿hasta cuándo va a durar este endurecimiento? Es decir, que ese endurecimiento no terminará hasta que todos los elegidos sean salvos. Pero el asunto es que no dice qué pasará después. Y ahí es donde se pierde la interpretación del siguiente texto, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 26 dice, así todo Israel será salvo. ¿Por qué razón Pablo diría esto? ¿Por qué quiere que conozcamos esto? ¿Será para satisfacer nuestra curiosidad acerca de los tiempos finales? ¿Como para ponernos a hacer guías y garabatos, interpretaciones sensacionales sobre lo que acontecerá en el futuro? Y sabemos, esto es algo que llama la atención a nuestra curiosidad. Queremos saber estas cosas. Pero debemos entender que la Escritura no se nos es dada para nuestra especulación, sino para nuestra santificación. Entonces, esta verdad debe de ser una que tenga un efecto práctico. Ahora, solo hay dos formas de interpretarlo. La primera, la que es la incorrecta, el argumento principal es que desde Romanos 9, Pablo ha estado usando a Israel como la nación. Y en el versículo 25 dice que a Israel como nación le ha acontecido un endurecimiento parcial. Hablando de la nación de Israel y que no tiene sentido entonces que por el contexto haya cambiado el significado. Y entonces aquí, así todo Israel está hablando de todos los judíos. Dicen que interpretarlo diferente excluye la preocupación del capítulo, que se sale de la vía de pensamiento de la preocupación inicial, que es la ceguera y el endurecimiento parcial de la nación étnica de Israel. Que todo es por el bien de Israel. Pero como podemos ver, la preocupación de todo el capítulo son tanto judíos como gentiles sin excluir a ninguno. Y eso se puede ver tanto en el contexto anterior como en el siguiente, incluso por la profecía que cita. Y el otro argumento es que si todo Israel son todos los elegidos, ¿por qué Pablo lo llama misterio? Y dicen que la elección no sería un misterio para los cristianos, sino por la salvación de los judíos. Sin embargo, esto es tirar a la basura el contexto de Romanos 9. Y también descartar cómo es que Pablo usa esta palabra misterio con respecto al evangelio y con respecto a la salvación ahora tanto de judíos como de gentiles. Toda esta palabra de misterio es con relación al evangelio, donde están ambos, judíos y gentiles, como uno en Cristo. Otro argumento es que dicen que se ignora el pasaje de los versículos del 11 al 15. Sin embargo, el problema más bien es que ignoran la transición de los versículos 16 al 24, que ahora incluye a los gentiles. Ese es un serio problema de interpretación. No puedes tomar un pasaje y usarlo como base de otro sin entender lo que está sucediendo en medio. Y debemos reconocer también que estos son muy buenos argumentos. Pero si decimos que todo Israel son solamente todos los judíos en esta frase, tenemos un serio problema tanto interpretativo como histórico. Porque solo tienes dos opciones. O todos los judíos serán salvos progresivamente, lo que solo puede indicar que todo Israel es solamente el remanente, y es más fácil de hecho interpretarlo así. O la segunda opción, que es la más aceptada, es que todos los judíos serán salvos en algún evento futuro, o que habrá una conversión masiva de judíos en un evento futuro. Pero eso no tiene que ver con la carta. Pablo solo ha mencionado el futuro con respecto a la glorificación. Tendría sentido si fuera algo parecido al menos. Además, es como observábamos. Aquí Pablo está marcando el límite de este endurecimiento.
no está diciendo qué es lo que pasará después. No dice que habrá una conversión masiva de judíos. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan eso del texto? Lo que realmente dice Pablo es que ese endurecimiento parcial no es en cuanto a tiempo, sino en cuanto al alcance de ese endurecimiento. Es decir, que sí habrá judíos que crean, pero ese parcial no significa que pasará tampoco después. Ahora, el problema de interpretación con estos dos es, ¿a Pablo le interesa dejar en misterio algún asunto futuro? ¿Tiene eso que ver con el contexto de toda la carta? Que es explicar en el presente todo lo relacionado al Evangelio. Y de hecho, si tú vas a Israel en este momento, aún están rechazando a Cristo con todo. Aún no pueden aceptar al Mesías. Te escupen, te bofetean, odian escuchar de Jesús. Aún siguen en un endurecimiento parcial. Mientras al mismo tiempo, por la misericordia de Dios, judíos hoy están creyendo en el Evangelio. Cumpliéndose aún lo que dice Pablo aquí. Y aún más, para poder concluir qué significa todo Israel, también hacen una serie de argumentaciones muy complejas, no diferente a lo que hacen los paleobautistas con el bautismo de infantes. Y la verdad es que no necesitas complicar una simple explicación. ¿Es imposible que Pablo cambie de término? No. De hecho, lo hace seguido en sus cartas. Puede a lo mejor parecer improbable, pero no imposible. Y se los puedo demostrar muy fácil. Para destruir el argumento más fuerte que tienen en contra de que aquí está hablando del mismo contexto de los judíos, podemos ver, regresando un poco a Romanos 9, donde dice, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí está. Fácil. En el mismo contexto. Israel étnico e Israel espiritual en la misma sentencia. ¿Ven? No necesitan explicaciones sobre algo que puede ser más sencillo de lo que aparenta. Además, podemos considerar que es común para Pablo y en el Nuevo Testamento de transferir títulos y términos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, más particularmente con respecto al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni de la circuncisión externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, un verdadero judío no es aquel que ha tenido una circuncisión física, sino un verdadero judío es aquel que ha nacido de nuevo y creído en Jesús independientemente de su etnia. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nosotros no somos de una circuncisión del prepucio, sino de una del corazón, una que es obrada y transformada por el Espíritu de Dios. Pablo trae ese término del Antiguo Testamento, de algo que era externo y físico, ahora que es del Espíritu en la regeneración en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 2, Pablo menciona la unión que Dios ha hecho de judíos y gentiles para que ahora ambos sean un solo pueblo. Y ya no ser extraños, dice, ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y más adelante, en Gálatas 6, versículo 16. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre la Israel de Dios. La iglesia es la Israel de Dios. Así está el pasaje. Israel étnico está parcialmente con un endurecimiento que es durante esta vida.
pero todo Israel espiritual será salvo. Eso encaja con el contexto de todo el capítulo, de toda la carta y de hecho, como demostrado, con toda la Biblia. Incluso Pablo ha hecho hincapié en toda la carta que no hay judío ni gentil en Cristo. No hay diferencia. En Romanos 9 hace una enfática declaración que no todos los que son étnicos de Israel son el verdadero Israel. Que nosotros ahora en Cristo somos la verdadera Israel. Somos parte ahora de ese olivo natural. Todo Israel se refiere al conjunto completo de los elegidos de Dios, tanto de judíos como de gentiles, que ahora son unidos en Cristo. Esa es la afirmación gloriosa que está haciendo aquí. Además, Pablo dice, así todo Israel será salvo. Y este es otro argumento a favor. Porque no dice, entonces sucederá ¿qué? El problema viene a veces también con algunas traducciones. La Reina Valera lo traduce así. Y luego todo Israel será salvo. Es como si dijera, y después de esto, todo Israel será salvo. Pero luego no siempre significa después. También puede ser una forma de conclusión lógica. Y puede usarse como de esta manera. Pero en el griego también tenemos ahí una conjunción. Y el verbo auto, que significa por lo tanto. Y por lo tanto. O puede usarse como aún así. Es una conclusión de lo que está diciendo. Israel étnico será endurecido parcialmente hasta que todos los elegidos sean salvos. De esta manera, todo Israel será salvo. Y aún así, con este endurecimiento, todo Israel será salvo, tanto los gentiles como el remanente de Israel. Es la conclusión final de todo el movimiento de la gracia entre judíos y gentiles. Toda la Israel espiritual será salva. Eso incluso concuerda con la ilustración del olivo que acaba de hacer en el contexto anterior. Y además Pablo no deja esto a interpretaciones, sino que nos deja también el cumplimiento profético. Versículo 26. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo está citando aquí Isaías capítulo 59, versículos 20 y 21. Isaías 59, versículos 20 y 21. Y si van a ese pasaje, observan el versículo 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa. Aquí el occidente se refiere a donde se pone el sol, el atardecer. Y el nacimiento del sol es el lado opuesto, que sería el oriente. Es decir, que temerán, habrá un temor del Señor de todas las naciones, porque Él vendrá como torrente impetuoso. ¿Ven? El contexto habla de una salvación, de un temor del Señor en todas las naciones, desde el oriente al occidente. Versículos 20 y 21 dice, y vendrá un redentor a Sión, y los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni la de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Varios puntos aquí rápidamente. Aquí dice que el libertador vendrá de Sión, no que vendrá a Sión. Entonces Pablo no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está indicando, no está indicando tampoco a dónde está dirigida esa salvación, como si solo apuntara a los judíos. Está hablando de la primera venida de Cristo, que viene desde Sión para que en su nombre haya salvación a todas las naciones. También dice aquí,
que apartará la impiedad de Jacob. Ahora, ¿quiere decir esto que la salvación está limitada a los descendientes de Jacob? De ningún modo. Esta profecía, más bien podemos verla cumplida en la ilustración de Pablo que acaba de hacer. ¿Cómo Dios apartará la iniquidad de Jacob? Cortando las ramas secas del olivo. Y luego dice mi pacto. Este pacto está descrito en Isaías como un pacto de redención en Cristo, donde Dios pondrá su espíritu en nosotros y también pondrá sus palabras en nosotros. Entonces Pablo cita a Isaías para mostrar la profecía de la salvación en Cristo para todas las naciones. Es decir, que esta profecía no es algo futuro para Israel, sino que ya se cumplió en Cristo. Y lo usa para mostrar la fidelidad de Dios para salvar al pueblo de su pacto en Cristo. Pero Pablo quiere dejarnos una realidad más. Y ese será nuestro tercer y último punto. Versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Aquí podemos ver la conexión, cómo se interpreta en todas las cartas misterio y aquí Evangelio. Y observen cómo Pablo no ha cambiado de tema. Su tema sigue siendo el Evangelio. Debemos recordar que esta iglesia en Roma estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y Pablo está pastoreando con amor al mostrarles la realidad del Evangelio. Que Israel está endurecido al punto que la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo mismo en Cristo, antes de Cristo, persiguió a la iglesia y mató creyentes. Y ahora en Cristo, Pablo lleva las marcas de esa persecución de los judíos. Y además de la persecución judía, los romanos tampoco se quedaron cruzados de brazos. Había una fuerte persecución. Pero el asunto, dice Pablo, tocante a los judíos que perseguían a la iglesia por ese endurecimiento parcial. En cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de ustedes. Por causa de la inclusión de los gentiles, los judíos ahora están en un celo tan gravoso que ahora son enemigos del Evangelio y perseguidores de la iglesia. Y aunque esa es una realidad por el endurecimiento, recordemos también que es parcial. Porque aunque en general estaban persiguiendo a la iglesia, miles y miles de judíos estaban siendo salvos. Versículo 28. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Dios no ha desechado a Israel porque Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es por esa elección de los patriarcas que Dios aún ama a Israel como nación. Y por esa razón, Dios siempre se ha reservado y tendrá un remanente de israelitas creyentes por toda la historia de la redención. Dios llamó a Abraham para hacerle una promesa. Y Dios no se ha olvidado de esa promesa. Y esa promesa se la reiteró a Isaac y se la reiteró a Jacob. Dios eligió para que fueran patriarcas, pero también los eligió para salvación. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Números 23, 19. Dios cumplirá sus promesas. Él no se olvidará de sus pactos. ¿Y cuál es la razón de esto? Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Versículo 29. Para muchos equivocadamente citan este pasaje para referirse que si Dios te llamó a ser pastor, así será siempre. Y está mal interpretado. El llamamiento de Dios no se refiere a ser patriarca, a ser profeta o a ser pastor, sino más bien es el llamado electivo de Dios. Dios llama a quien Él elige para sus propósitos. Y ese llamado, como lo declaró en Romanos 8, es inquebrantable. Es parte de la cadena de oro de la salvación y por lo tanto es irrevocable.
El contexto del versículo 29 es que el llamado electivo de Dios es irrevocable. Y de hecho, este amor electivo se afecta a otros y lo podemos ver así en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Yo voy a hacerte todo este bien por mi siervo Abraham. Génesis 26, 24. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, aunque no me conocías. Isaías 45, 4. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Segunda de Reyes 19, 34. Vemos que es un patrón de Dios obrar misericordiosamente por amor a sus elegidos. Dios obra en favor de otros por amor a sus escogidos. Y por esa razón Israel es amada por causa de los padres. Y aún debemos también ver que el llamamiento electivo de Israel como nación también es un llamado irrevocable. Pero el llamado de Dios fue por medio de Abraham y de su descendencia por la fe. La Israel étnica, el pueblo de Dios, como ya hemos observado anteriormente, aún tiene un lugar único dentro de la historia redentora por causa de las promesas, de los pactos hechos a los padres. Y eso se cumple con el remanente de Israel. Y aunque como pueblo han rechazado el Evangelio, aún están dentro del alcance del plan de Dios. Y judíos están siendo salvos en ese tiempo y aún hoy, salvos por la fe en Cristo. Versículo 30. Pues así, y esa es una forma de comparación, pues así también, está comparando. Pablo está explicando lo que acaba de decir con respecto a los judíos y trayendo ahora eso hacia los gentiles. Observen cómo es esta comparación. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos que han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Entonces, la desobediencia actual de Israel no es para que en el futuro haya una conversión masiva de judíos. Es para que en el tiempo de Cristo, en el milenio de su reinado, tanto gentiles como judíos sean salvos. Los gentiles, antes que eran desobedientes, son salvos por la misericordia abierta por la desobediencia de los judíos. Los judíos, que ahora son desobedientes, son salvos por la misericordia abierta por medio de los celos por la misericordia mostrada a los gentiles. Como dice Sugel, es increíble la misericordia de Dios, que Él usa la desobediencia de unos para traer salvación a unos y a otros. Por la desobediencia de los judíos se abrió la misericordia a los gentiles, y por causa de eso también los judíos aún son salvos. Y esa es la conclusión a la cual llega Pablo. Versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Todos en desobediencia, misericordia para todos. Eso es el Evangelio, y eso nos trae de vuelta al comienzo de la carta. No hay diferencia. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículos 23 al 24. Todos pecaron, todos son justificados, todos son sujetos a desobediencia. Misericordia para todos. Dios usa la desobediencia tanto de judíos como gentiles para mostrar su soberana misericordia. Una misericordia que Él da a quien Él quiere. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de que yo tenga
compasión. Romanos 9:15. Y eso va de acuerdo con la gracia. Dios encerró o consignó a todos a desobediencia, para hacer claro que la salvación es solo por la gracia. Ahora, eso no quiere decir, según las grandes misericordias de Dios, que jamás en la historia pudiera haber una conversión masiva de judíos. Esa no es la cuestión. Si Dios quiere, y de hecho deberíamos orar para que así fuera, y Dios les da una misericordia a los judíos para que miles sean salvos de golpe, gloria a Dios. Pero Romanos 11 ni lo afirma ni lo niega. Sin embargo, no debemos estar a la expectativa de que eso tiene que suceder. No es de ninguna manera un asunto escatológico, sino de la misericordia de Dios mostrado tanto al remanente de los judíos como a nosotros los gentiles. Eso se trata de la misericordia de Dios, ahora abierta para todos en Cristo, para que, como dice Apocalipsis, el pueblo de Dios, la Israel celestial, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamen a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. ¿Y cómo responden los ángeles y los ancianos? Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque los redimidos de Jehová volverán al Sión celestial y volverán cantando, y gozo eterno habrá sobre sus cabezas. Y eso empata todo el capítulo de Romanos 11 como uno solo, embonando con el resto de la carta. Que el árbol de olivo que usó Pablo como ilustración, la Israel, que será salvo completo, son todos el mismo pueblo de Dios, que son salvados por la gracia de Dios y no por la raza, o por rituales, o por obras. Y eso concuerda en todo ese sentido con la postura milenial y la teología del pacto bautista, y de hecho con toda la escritura, que Dios ha mostrado misericordia a todos en el plan eterno de redención a través de la rebeldía de Israel. Para terminar, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas de este texto. Cómo ese texto debe impactar nuestras vidas. En primer lugar, esto debería hacernos maravillarnos de la sabiduría infinita de Dios. Y aquí me estoy adelantando, porque es lo que Pablo hará en los siguientes versículos. Porque el Dios sabio e infinito ha planeado cuidadosamente cada detalle de la redención para salvar a su pueblo, por el cual Cristo murió y será suyo para siempre. El plan redentor de Dios está más allá de la invención humana. Y eso no solo debe de llevarnos a glorificarle por su maravilloso plan, en el cual ahora nosotros nos incluyó por la gracia, pero también eso debe de darnos esperanza y debe de llevarnos a confiar más en Él. De confiar en el plan, que el plan de Dios se ejecutará aún con nuestros familiares que rechazan el Evangelio. Que si ellos están incluidos en el plan de Dios, serán salvos, a pesar de que todas las evidencias actuales digan lo contrario. Porque Dios salva con poder. Esa es la esperanza que Pablo demuestra por todo este capítulo. En segundo lugar, debe de llevarnos a andar en humildad. La salvación es solo por gracia. Proviene solamente de la misericordia de Dios. No por ninguna obra o por ningún mérito propio, no por mi nacionalidad, no por mi trasfondo religioso, ni por haber creído antes. No es la fe la que determina la salvación, la fe es el medio que Dios decidió usar. La fuente siempre ha sido la gracia. Por lo tanto, no hay ninguna forma
en la cual tú te puedas jactar por tu salvación. Y por lo tanto, eso debe de evitar en nosotros un orgullo. Debe generar humildad y evitar el orgullo y la arrogancia que a veces se demuestra a ciertos grupos sociales de incrédulos. Por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+. Ellos necesitan que les mostremos amor y compasión y de predicarles el evangelio tal y como es. Los políticos, aunque ladrones la mayoría, ellos necesitan a Cristo. No debemos menospreciar a ninguna persona, sino demostrar compasión por los perdidos. De predicar el evangelio a todos, porque la misericordia de Dios es amplia. Grande en misericordia es Jehová omnipotente Dios. Seamos feroces, pero humildes, al compartir el evangelio a toda criatura. La misericordia de Dios llega a los más improbables. A lo necio del mundo escogió Dios para salvar. En tercer lugar, debemos amar a toda la iglesia. La iglesia de Dios está compuesta por personas de todas las naciones, diferentes contextos culturales, diferentes formas de pensar. Cada individuo es diferente. La iglesia refleja lo amplio de la misericordia de Dios y el cumplimiento final de su plan redentor. Y eso nos debe llevar incluso también a apoyar a las misiones, a orar por las misiones, de perseguir una unidad en la iglesia. Debemos de buscar, no nada más en la iglesia local, de buscar una unidad, pero también con otras iglesias, una unidad sobre todo en los temas no fundamentales. Hermanos, estas verdades no pueden quedarse secas en nosotros. Son verdades importantes. Es teología bíblica. Es la verdad de Dios que ha sido revelada y necesitamos entenderla. Pero también debe de tener un efecto en nosotros. Debemos vivir la fe por la verdad que aprendemos de ella. Y el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría a día con día ponerla en práctica y vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y bendito, Dios de toda misericordia, es por tu gran gracia, tu gran amor, tu misericordia, por lo cual te loamos, oh Dios, y te glorificamos, porque tú nos has mostrado esa misericordia, nos la has revelado en Cristo Jesús y ahora nos has permitido creer en tu evangelio y ser parte de tu pueblo, ser injertados a Israel, esa nación santa, ese Olimpo santo, el cual tú has destinado para ser tu pueblo eternamente y para siempre. Y nos has considerado para nosotros estar ahí también. No porque hubiera algo en nosotros, sino por tu misericordia. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y el reino por siempre, Señor. Gracias te damos por eso. Y si hay alguien aquí que tú conoces, Señor, que aún está batallando con esto, que aún no ha creído, que tú abras su corazón para que pueda entender, para que pueda ver y para que pueda oír. Trabaja en los corazones para que crean. Tú recibas toda la gloria en tu preciosa salvación. Gracias te damos por todo esto. Sigue obrando en tu iglesia, sigue obrando en cada uno de nosotros, siendo transformados más y más por tu verdad. Amén y amén. Amén.